¿Puede el dominio guiar nuestro desarrollo? Es una pregunta que hoy acá nos vamos a contestar entre todos. Antes que nada nos presento, somos Mati y Maxi, la WM de Lending. Primero, ¿qué es Lending? Lending es el equipo de Pomelo que se encarga de que sus clientes puedan otorgar créditos a sus usuarios. Ahora, como bien sabemos, el mundo crediticio es un negocio complejo y esto acarrea problemas. Para atacar estas complejidades, hoy con Mati les traemos DD. Bien, y para no ser tan introductorios, lo que vamos a tratar de ahora es ponernos a trabajar un poquito con Maxi, con ustedes y con toda la gente que está en el stream. Vamos a tratar de replicar Lending, ¿sí? Desde el análisis del problema en adelante. Como nuestra unidad de negocio es compleja, trajimos un problema acotado especialmente para esta charla. Y con Maxi vamos a estar haciendo un acting de cómo es todo el ciclo de vida del developer. Y así lo vamos a ir recreando y vamos a ir trabajando. Para esto vamos a empezar con un dibujito de nuestro modelo de dominio. Nuestra primera entidad que vamos a partir es el préstamo. Por ejemplo, Maxi, ¿se te ocurre qué entidad se puede desprender del préstamo? Mirá, lo primero que se me ocurre es alguien que solicita el préstamo, así que yo agregaría a los clientes. Bien, los clientes es una buena opción. Y como dijiste vos, lo solicita. Para mí la solicitud podría también desprenderse del préstamo. O sea, podríamos tratarla como una entidad aparte. También me parece que obviamente los préstamos hay que pagarlos, así que podríamos agregar la de pagos. Yo también creo que los préstamos hay que pagarlos, más vale que hay que pagarlos. Así que podríamos decir que ahora ya tenemos una primera iteración de nuestro modelo de dominio, ¿sí? Un préstamo que tiene clientes, pagos y solicitudes. ¿Qué te parece? Me parece bien. Igual, ¿no te parece que está un poquito chiquito todavía el modelo? Sí, está un poco chico, así que yo me tomé el atrevimiento de llevar este modelo de dominio a nuestro equipo de producto y ellos nos dieron una serie de definiciones adicionales que le pudieron agregar. Yo estuve hablando con la gente de legales también de Pomelo y me agregaron algunos conceptos que podemos agregar. Igualmente también estuve pensando yo cositas para sumar. Ah, sí, porque yo también le estuve dando vueltas y también estuve pensando cositas, así que si querés se me ocurre una idea. Agregamos las tuyas, después agregamos la mía y las cubrimos todas dentro del modelo de dominio. Vamos. Igual, esto es una cochinada, esto así no va, explotó todo. Sí, es verdad, esto no va, esto explota. Y para los que no saben, la gente que nos está escuchando y nuestra audiencia de hoy, esto es un problema muy común en negocios complejos, en dominios complejos. Porque los mismos empiezan a crecer de forma rápida y descontrolada y se vuelve muy difícil de atacar por partes. Pero por suerte, DDD nos trae una solución. Y la misma es el patrón de Bounded Context. Bounded Context es una técnica para encontrar los límites de un modelo de dominio. Básicamente poder separar en distintos contextos acotados, o sea, Bounded Context, a nuestro sistema. Bounded Context es parte de algo que se llama y se conoce como diseño estratégico, que es una serie de principios y patrones que básicamente ayudan a atacar sistemas de software de alta complejidad de negocio. Y el diseño estratégico, a su vez, es uno de los dos pilares más grandes que tiene DDD. Así que más o menos sabiendo y teniendo esta introducción, ¿te parece, Maxi, si solucionamos este problema? De una. Mirá, hacia grandes rasgos, lo primero que se me ocurre es esta partecita de seguros. Si bien yo creo que aporta al negocio, aporta valor, no está directamente relacionada con los préstamos. Por ahora yo creo que la podríamos correr, la podríamos sacar, que la agarre otro equipo o después más tarde la agarramos nosotros, vemos. No sé qué opinás. Sí, estoy de acuerdo. Siguiendo en línea con lo que vos decías, los agentes, tanto el crediticio como el regulatorio, tampoco están directamente relacionados con un préstamo. Pero a diferencia de los seguros, como mencionabas vos, estos van a ser necesarios para la confección de un préstamo. Pero no los necesitamos dentro del contexto principal. Por ende, lo que podríamos hacer es correrlos y podemos traer un Bounded Context especial para agentes y poder trabajar todas las partes de agentes dentro de ese contexto acotado. En línea con esto están los pagos. Los pagos tampoco están directamente relacionados con un préstamo. Sin embargo, son parte del ciclo de vida de un préstamo, porque como dijimos hace 5 minutos, alguien tiene que pagar el préstamo hay que pagarlo. Entonces, podríamos también correrlos y generar un Bounded Context especial para pagos que se ocupe de toda la parte de métodos de pagos y pagos en general. Y ahí ya tenemos, por lo menos, dos contextos acotados distintos. Hermoso. Encima, mirá, nos quedó ya delimitado cuál es el contexto principal, el de préstamos. Bien, entonces lo que podríamos hacer es llamar a este contexto principal nuestro Bounded Context de préstamos y así tener nuestro dominio principal ya bien segmentado. Bien, ya tenemos el modelo contextualizado. ¿Te parece si empezamos con el diseño, Mati? ¿Con qué Perfecto. arrancamos? Yo diría de arrancar con los flujos. Y para mí el primer flujo que se me ocurre ahora que tenemos los dos Bounded Context es decir, bueno, en el Bounded Context de préstamos podríamos tener la creación del perfil de un cliente. ¿Qué te parece? Pará, vos me estás diciendo de
pedirle al contexto de clientes información necesaria para construir en el contexto de préstamos el perfil del cliente. Algo como esto. Exactamente, algo como esto. Pero acá lo que veo que está pasando es que el contexto de préstamos le está pidiendo al contexto de agentes un perfil y el contexto de agentes le está diciendo te devuelvo un perfil crediticio. ¿Eso está bien? Eso está bien porque en realidad cada contexto tiene su propia interpretación de lo que es un perfil. Para el contexto de agentes un perfil crediticio y para el contexto de préstamos un perfil es un perfil de un cliente. Bueno, pero, a ver, o sea, tenemos dos bounded contexts que están llamando de la misma manera a entidades que son diferentes. Sí, es como si cada contexto hablara su propio idioma. Ok. Esto es un problema bastante común. Por suerte, DDD nos ofrece una solución. En este caso, es la estrategia Anti-Corruption Layer. La Anti-Corruption Layer va a obrar de intérprete entre estas comunicaciones que se hacen entre contextos. Lo vamos a implementar en el contexto que va a recibir la información, la va a interceptar, la va a traducir en una información que puede utilizar el contexto receptor. A su vez también obra de filtro, porque va a descartar esa información que el contexto receptor no debería conocer o no queremos que conozca. El Anti-Corruption Layer es una estrategia del diseño táctico de DDD, que al igual que el diseño estratégico que comentó Mati hace un ratito, es el otro de los dos pilares fundamentales. Bien, entonces, ya sabiendo todo esto, arreglar este problema sería muy sencillo, porque si tenemos dos bounded contexts que llaman de igual manera a entidades que no lo son, lo que tendríamos que hacer es entre ellos, al momento de la comunicación, poner un Anti-Corruption Layer que se encargue de traducir los datos del bounded context de agentes al de préstamos de la forma que préstamos lo pueda entender. Es algo medio así. Sí, traductor. Es un traductor. Sí. Bien. Bueno, ya tenemos el análisis y tenemos el diseño. ¿Te parece si arrancamos con el desarrollo, Mati? Estoy ok para empezar a codear. No sé qué dice la gente. Vamos. Mira, yo te digo lo que se me ocurre. Tenemos la entidad principal de préstamos. Podríamos empezar con los tres flujos principales, lo que se me ocurrió a mí. Solicitar un préstamo, devengar un préstamo, pagar un préstamo. Algo bien sencillo y debería ser fácil. Sí, debería ser fácil. Yo, perdón, pero tengo un comentario para hacer de esto. Y es que en este momento, así como lo estamos viendo, estamos pensando al préstamo como una entidad abstracta. Y nos estamos olvidando, tal vez, de los distintos tipos concretos que podría llegar a tomar un préstamo. Me explico mejor. Tenemos un préstamo que puede ser hipotecario, automotriz, personal y académico, ¿no? Para cada uno de ellos, estos tres flujos van a ser diferentes, ¿sí? Porque, a ver, estaríamos todos de acuerdo que solicitar un préstamo académico no va a ser igual de complejo que solicitar un préstamo hipotecario, ¿no? Las condiciones pueden llegar a ser bastante diferentes. Entonces, si nosotros vamos a implementar nuestro bounded context con estos flujos, no nos va a quedar otra que atar la implementación del bounded context a uno en particular de estos. Tenés razón, Mati. Estuviste atento. Y tenés razón también que es un problema. En este caso, DDD nos ofrece varias soluciones, nos ofrece un abanico de patrones que podemos implementar para solucionar esto. Nosotros en este caso, por una cuestión de sencillez, elegimos el patrón Factory, que seguro que ya lo conocen todos, pero bueno, para el que no lo conoce lo voy a explicar brevemente. Le vamos a delegar al Factory la responsabilidad de construir a estas nuevas entidades particulares que mencionaba Mati. El Factory nos va a proveer a nosotros una interfaz general y nos va a abstraer de la lógica singular de cada una de estas entidades. También quiero aclarar que el Factory es un patrón de diseño táctico, al igual que mencionamos anteriormente en el Anti-Corruption Layer. Bien, entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, podríamos decir que nos vamos a olvidar de cómo crear estos flujos en particular en cada uno de los préstamos y se lo damos a alguien más, trabajaríamos con préstamos. Exactamente. Implementamos un Factory, nos provee a nosotros la interfaz, o sea, para nosotros son todos préstamos, no nos interesa de qué tipo es y trabajamos con eso. Bien, y otra cosa que nos brinda de posible es que si el día de mañana aparece una nueva oportunidad de negocio, por ejemplo, desarrollar otro tipo de préstamo que no sea ninguno de estos cuatro, bueno, simplemente alcanzaría con seguir la interfaz propuesta por el Factory, delegar su construcción en la estrategia y listo, en el bounded context de préstamos siempre trabajamos con la interfaz. Bien, vamos a seguir un poquito con arquitectura. Ahora vamos a hablar, y acá voy a necesitar que me pongan toda la atención porque vamos a hablar de numeritos, ¿sí? Ya vimos del Factory que existen los préstamos personales, ¿sí? Para el que no lo sabe, voy a explicar brevemente o acotadamente que un préstamo personal se compone de capital e intereses, ¿sí?
Y algo que tienen que saber, por lo menos por cómo está pensada nuestra arquitectura al momento el estado total de la deuda va a estar siempre guardado en estas dos cajitas, ¿sí? Es decir, en la cajita rosa va a estar guardado el capital y en la cajita naranja van a tener el interés. Está bien, Mati, pero cuando ingresa un pago, ¿cómo interactúa con esta arquitectura? Bien, es una buena pregunta, porque como dije recién, el estado de la deuda va a estar siempre guardado en estas dos cajitas. Entonces, si aparece un pago, bueno, lo que va a tener que hacer es actualizar el estado de la deuda. Y bueno, si viene un pago, una parte va a tener que ir a cubrir el capital y otra parte va a tener que ir a cubrir el interés al mismo tiempo. Pero no nos interesa exactamente cómo lo va a hacer en este momento. Ustedes créanme que va a ser algo medio así. Fíjense que los valores fueron actualizados y va a pasar con el resto de los pagos. Va a venir uno de 615, va a actualizar el valor de la deuda, va a venir el de 728 lo mismo, 811 lo mismo, va a empezar a pasar. Para. ¿Qué pasó? Parece que calculaste mal ahí. Ay, Mira, el cálculo de intereses lo calculamos mal a partir del pago 811. Igualmente la solución debería ser sencilla. O sea, nos paramos ahí donde lo calculamos mal, corregimos el cálculo y debería hacer una bola de nieve que corrija los subsiguientes. mira, entendí el problema. Sorry que lo calculé mal. Menos mal. Pero te tengo una mala noticia y arreglar este problema no va a ser tan sencillo. Porque, como te dije antes, el estado de la deuda estuvo siempre guardado en estas dos cajitas. Y a medida que fueron llegando los pagos, los subsiguientes, esa deuda se fue repagando y se fue actualizando y nosotros no tenemos forma de volver para atrás y volver a actualizar y dejar bien la deuda porque ya fue pagada y eso cascadeó el error, arrastró el error en todos los pagos. No sé qué hacer. No me puedes decir eso ahora, Mati. Estamos en la mitad de la charla y... Encima, ¿te imaginas la cara que pone el equipo cuando caigamos con esta bomba? Mirá, la cara que va a poner el equipo, sí, es un macanón. Y ni hace falta que te la imagines, va a ser algo así. Imágenes tomadas de reuniones reales. Bueno, pero no se asusten. DDD trae una solución para este problema. Y además quiero aclarar algo, que algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de estar el año pasado en la Stock by Pomelo, en la charla de Luqui Goncalves y Tommy Juárez. ¿A alguien le puede sonar si yo hablo de eventos de dominio, domain events? ¿Sí? Domain events, ¿qué son? Son eventos cuya agregación generan las entidades de dominio. Y esto suena muy técnico, pero no es más, lo voy a tratar de bajar un poco a tierra, no es más que hacer un cambio de mentalidad. Yo siempre dije, e insistí bastante con esto, que el estado de la deuda iba a estar siempre guardado en las dos cajitas, en la naranja y en la rosa. Bueno, esto los desarrolladores lo conocemos como programar una aplicación stateful, ¿sí? Y es correrse un poco de ese enfoque y poder pasar a pensar en eventos de dominio que puedas elegir una ventana de tiempo, los puedas agregar y puedas reflejar el estado de la misma forma. En vez de estar guardando el estado completamente, guardas todos los eventos que fueron alterando ese estado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Qué permite igual esto? Desacoplar y flexibilizar cada uno de los bounded context. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener sus propios eventos y poder manejarse de la forma que mejor les crea conveniente. Y en el momento que cada uno se quiera comunicar entre sí, lo único que tiene que hacer es mandarse eventos entre ellos, entre los bounded context. Esto es la base de muchas arquitecturas basadas en Domain Driven Design. Pará, entonces, sí entendí, a ver. Sí. Dejamos de guardar los estados en cajitas, empezamos a guardar eventos, en este caso el pago imputado, el préstamo otorgado, pero estos eventos son los que deberían representar esos estados que nosotros guardábamos antes. Exactamente. Ahora ya no estamos guardando cómo quedó la deuda, sino todos los eventos que fueron alterando esa deuda. Fíjense que si los alteramos, si los apilamos, como está en este ejemplo, cuando los agreguemos, vamos a tener reflejado el estado virtualmente de esa cuenta. Y lo mismo va a pasar con todos los demás pagos que fueron llegando. Está bien, Mati, pero sigue roto, o sea, seguimos calculando mal los intereses. Bien, eso es verdad, lo seguimos calculando mal, pero la diferencia con la primera vez es que ahora es mucho más fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque imagínense que el mal cálculo de intereses se dio a partir de, no sé, una deuda refinanciada, ¿no? Cambió la tasa de interés. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es lograr poner el evento de ajuste correspondiente, volver a agregar todos los eventos desde el primero al último, y ahora lo que vamos a tener es el estado de la deuda bien reflejado. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que nos aportó, saliendo ya un poco de todo lo que es el ejemplo que trajimos. A ver, DDD surge, el uso de DDD en el equipo surge desde el inicio del equipo. Esto es porque básicamente sabíamos que nos enfrentábamos a un negocio complicado. ¿Qué logramos con esto? Bueno, entendernos mejor con nuestros expertos de dominio, con nuestro equipo de producto, y no solo eso, es un poco más, es querer
aspirar a ser nosotros expertos en nuestro dominio. A mí, por ejemplo, no me da igual saber o no saber cómo se calcula el piso de pago mínimo en México o el devengamiento de intereses de Brasil. Si yo lo sé, me va a ser mucho más fácil pensar en arquitecturas un poco más escalables. El desafío de lending no era fácil, porque donde nosotros encontramos un problema, DDD nos dio una oportunidad. Pero no nos dio una oportunidad de hacernos la vida más fácil en el día a día, sino de construir realmente un producto de calidad. Un producto de calidad que les facilite la vida a nuestros clientes y así poder facilitarles la vida a ellos y que ellos puedan desarrollarse olvidándose de todas estas complejidades. Un poco nuestros resultados. Bueno, un autorizador de pagos y gestión de línea de crédito en aproximadamente 6 meses y una arquitectura para la gestión de la deuda y la generación de resúmenes en aproximadamente 1 año. Estos números pueden ser vistos como, bueno, son números grandes, pero tenemos que tener en cuenta contra qué los estamos comparando. Capaz con empresas fintech que tardaron años en desarrollarlo, o bien empresas que, debido a la complejidad, tuvieron que abandonar. Entonces, dedicaron recursos y tiempo y dinero en algo que después no se pudo. Bien, y por último, y para cerrar, Pomelo es un problema de dominio, porque fintech es un problema de dominio complejo. DDD es simplemente una herramienta que nos ayuda a atacar ese problema complejo y nosotros como startup que aspiramos a tener excelencia en nuestra tecnología, simplemente proponemos usar las herramientas adecuadas para el problema que tenemos. Muchas gracias.